donde permanecemos. Capítulo 3. El día comenzó como cualquier otro, el sol subió con la misma precisión de siempre, iluminando la casa en lo alto de la colina. Steve estaba cortando madera cerca del huerto, mientras Alex revisaba los cofres del almacén. Todo parecía normal, hasta que dejó de serlo. Steve escuchó un golpe seco dentro de la casa, dejó el hacha y corrió. Cuando entró, vio a Alex de pie junto a la mesa, respirando con dificultad. Su mirada estaba perdida, fija en algo invisible. La luz de las antorchas parpadeó violentamente, proyectando sombras que parecían moverse por cuenta propia. «¿Alex?», preguntó, acercándose lentamente. Solo giró la cabeza con un movimiento brusco, su respiración se volvió más pesada, y un sonido bajo, áspero, salió de su garganta. Steve retrocedió un paso. «¿Estás bien?». Alex levantó la mirada, sus ojos ya no eran los mismos, eran fríos, inhumanos, como si dentro de ellos no quedara ni rastro de ella. «Todo esto», dijo con una voz que no era la suya, «es una mentira». Antes de que Steve pudiera reaccionar, Alex golpeó la mesa con tal fuerza que la madera se partió en dos. Las antorchas cayeron al suelo, y el fuego comenzó a extenderse lentamente por las paredes. «Alex. Detente», gritó Steve, corriendo hacia ella. Pero ella no se detuvo, con una fuerza que no parecía humana, arrojó los cofres al suelo, rompió los estantes y comenzó a destruir todo lo que habían construido juntos. Steve intentó detenerla, sujetándola por los brazos, pero recibió un puñetazo en el pecho que lo lanzó contra la pared, el aire se le escapó, el dolor le recorrió todo el cuerpo, pero no tanto como la sensación de verla así, jadeó, incorporándose. «Alex, mírame». Por un instante, los movimientos de ella se detuvieron, su respiración tembló. Y en sus ojos, muy al fondo, Steve creyó ver algo, un destello, una súplica silenciosa. Alex estaba allí dentro, pero no podía hacer nada. La voz volvió a salir de su boca, más profunda, más fría. «Ella puede verte, ¿sabes? Puede verte mientras grita su nombre y no puede hacer absolutamente nada». Steve apretó los dientes, buscando su espada, pero antes de alcanzarla, Alex le lanzó una patada que lo derribó de nuevo. El fuego ya había alcanzado el techo, el calor era insoportable, y el sonido de la madera rompiéndose llenaba la habitación. «¿Qué quieres de nosotros?», gritó Steve, levantándose con esfuerzo. La voz del ente habló con calma, sin emoción alguna, nada. Solo probar hasta dónde pueden romperse las cosas antes de quedar vacías. Alex levantó un bloque de piedra y lo estrelló contra la pared, derribando parte de la estructura. Todo su hogar, sus cofres, su mesa, sus recuerdos, se desmoronaba ante sus ojos. Steve se lanzó hacia ella, no para pelear, sino para abrazarla, sujetarla, detenerla de cualquier manera. Ella se resistió, gritando para liberarse. Ambos cayeron entre humo y polvo. El día se consumió en ese caos. Cuando el sol volvió a bajar, el fuego se extinguió por sí solo quedaron ruinas, ceniza y silencio. Steve, herido, se arrastró fuera de los restos, respirando con dificultad. A su lado, Alex yacía inconsciente, su cuerpo cubierto de ceniza, pero sin heridas graves. Su respiración era tranquila, como si nada hubiera pasado. Él se quedó mirando las ruinas, lo habían perdido todo, y entonces, una voz rompió la calma. «¡Qué espectáculo!», dijo Kael, apareciendo entre las sombras, con la misma sonrisa de siempre. «Debo admitirlo, superaron mis expectativas». Steve se levantó con dificultad, furioso. «¿Tú hiciste esto?». Kael ladeó la cabeza, con un gesto casi inocente. «Digamos que lo provoqué. Aunque debo aclarar que no todo fue mi culpa, sus emociones colaboraron bastante». «¿Por qué?», escupió Steve. «¿Por qué nosotros?». Kael lo observó en silencio unos segundos antes de responder. «Porque necesitaba saber cuánto tiempo podía resistir algo que aún cree en sí mismo». Luego sonrió de nuevo, con un brillo extraño en los ojos. «Tranquilo. Esto solo fue el inicio». Steve apretó los puños. «¿Inicio de qué?». Kael extendió una mano hacia el fuego moribundo. «De una prueba, claro. Un pequeño juego, donde el premio es más que la vida misma».
El viento sopló con fuerza, levantando las cenizas. Cuando Steve levantó la vista, Kael ya no estaba, solo el sonido de las llamas apagándose y el silencio del mundo que, una vez más, fingía no haber visto nada. El olor a humo aún flotaba en el aire, las llamas se habían extinguido hacía horas, pero el calor seguía en el suelo, como un recuerdo que se negaba a desaparecer. Steve se quedó sentado entre las ruinas, sin moverse, donde antes había una mesa, ahora solo quedaban astillas negras, donde guardaban los cofres, una pila de madera carbonizada, cerró los ojos, y la mente lo llevó atrás. Steve apretó los puños, y su respiración se volvió irregular. ¿Por qué hiciste esto?, dijo en voz baja. Te lo dije, respondió una voz detrás de él. Kael apareció de nuevo, caminando entre el humo, con la misma calma de siempre. No fue personal, continuó. Es parte del proceso. Steve lo miró con furia. ¿Proceso? ¿Así llamas a esto? Nos quitaste todo. Kael suspiró, como si hablara con un niño que no entendía una lección sencilla. No se trata de lo que pierdes, Steve. Se trata de lo que haces después. ¿Después?, repitió él con rabia. No queda nada. Claro que queda, dijo Kael con una sonrisa tranquila. Tú sigues aquí. Steve se levantó bruscamente. ¿Eso es lo que querías? ¿Ver cuánto aguantó antes de romperme? Kael inclinó la cabeza, fingiendo pensar, algo así, pero créeme, aún no llegamos a ese punto. Steve apretó la mandíbula. ¿Eres un monstruo, monstruo? Kael rió suavemente. No, Steve. Los monstruos son simples, previsibles. Yo solo observo cómo la humanidad se comporta cuando se queda sin nada más que sí misma. No tienes idea de lo que es sentir, gruñó Steve. Kael lo miró en silencio, y por un segundo, su sonrisa se borró. Probablemente sea así, pero ¿qué pasa si no es verdad? El aire tembló levemente. Kael dio un paso atrás, la luz de su cuerpo se distorsionó y sin más, desapareció. Steve se dejó caer de rodillas, respirando con dificultad. Su cuerpo dolía, pero no tanto como su mente. La imagen de Alex, fuera de control, destruyendo su hogar, lo perseguía sin tregua. Un débil gemido lo sacó de sus pensamientos, haciéndole giró la cabeza. Alex estaba allí, tendida entre las cenizas, tosiendo suavemente. Abrió los ojos con esfuerzo, su mirada perdida y húmeda. Steve, susurró, confundida. Él se acercó rápidamente, sosteniéndola con cuidado. Tranquila, estás a salvo. Alex miró alrededor, y su expresión cambió. Las ruinas, el humo, la devastación. Todo estaba allí. Solo la abrazó con fuerza, sin poder decirle que había sido ella. La luz del atardecer comenzó a teñir el cielo, y el viento sopló suave sobre los restos de lo que alguna vez fue su hogar. Por primera vez en siglos, Steve no pensó en el mañana, solo en cómo sobrevivir al hoy. El amanecer llegó, pero no trajo consuelo. El cielo era pálido, casi blanco. Steve había pasado la noche en vela, sentado junto a Alex, cuidando que respirara. No había hablado, ni comido, ni dormido, solo miraba el suelo, esperando que el silencio doliera menos. Cuando Alex abrió los ojos, el tiempo pareció detenerse otra vez. Por unos segundos, no dijo nada, solo miró las ruinas a su alrededor. Steve, su voz fue apenas un hilo. Lo vi todo. Él levantó la cabeza lentamente. ¿Qué? Estaba despierta, susurró, con las manos temblorosas. No podía moverme, pero lo vi todo, cada golpe, cada fuego, cada vez que te lastimé. Su voz se quebró. Yo estaba ahí, y no podía detenerlo. Steve la miró en silencio. No había enojo en su rostro, solo una tristeza que no sabía cómo esconder. No fuiste tú, dijo al fin. Sí lo fui. Gritó ella, de repente. Sentí cómo lo hacía, como quería detenerme y no podía. Era como si algo me usara, como si mi cuerpo fuera suyo. Era suyo, respondió Steve con calma amarga. Alex respiró entrecortadamente, intentando contener las lágrimas. No sabía que algo así podía pasar. Steve se acercó y se arrodilló frente a ella. Nadie podía saberlo. Ella levantó la vista, con los ojos rojos. Pero tú, lo perdiste todo por mi culpa. Lo perdimos los dos.
Su voz fue firme, pero su mirada se suavizó. No pienso culparte por algo que no elegiste. Alex cerró los ojos con fuerza, respirando hondo, el silencio volvió a llenar el aire, pesado. Entonces, una risa ligera, casi amistosa, interrumpió el momento, que conmovedor. Ambos se giraron al instante. Kael estaba allí, sentado sobre un bloque de piedra, como si llevara horas esperándolos, sus ojos brillaban con una luz dorada, y su sonrisa era tan serena como el amanecer. Dormí mal, dijo Steve, poniéndose de pie. Así que no estoy de humor. Kael levantó las manos, como si se rindiera. No vine a discutir, solo a explicar. Alex lo miró con rabia. ¿Explicar qué? ¿Por qué hiciste esto? Kael se levantó despacio, paseando entre los restos quemados, porque necesitaba comprobar algo. Su tono era tranquilo, casi divertido. Quería saber cuánto puede resistir un lazo humano cuando se enfrenta a su propio reflejo. ¿Eso fue una prueba? Steve lo interrumpió, furioso. Digamos que fue el inicio de una, respondió Kael, encogiéndose de hombros. Un pequeño calentamiento. ¿Y qué sigue? ¿Otra posesión? ¿Otra destrucción? Alex apretó los puños. No somos tus juguetes. Kael sonrió. No, claro que no, ustedes son participantes, hay una clara diferencia. ¿Participantes de qué? Preguntó Steve. Kael lo miró directamente a los ojos, y su tono cambió. De un juego, uno que durará 3 meses, cada día, uno de ustedes será elegido, cada día, el otro tendrá que soportar. Cuando el ciclo termine, ambos habrán demostrado si son dignos. El silencio cayó. Alex retrocedió un paso. ¿Dignos de qué? Kael la observó con un gesto sereno, casi compasivo, de salir de este lugar. La expresión de Steve se endureció. ¿Y si nos negamos? Kael rió suavemente. Ya empezaron, Steve, no hay vuelta atrás. Por un momento, su cuerpo comenzó a brillar, y su voz resonó en el aire, mezclándose con el viento. Recuerden, no se trata solo de resistir el dolor. Alex se derrumbó en el suelo, temblando. Steve permaneció inmóvil, observando el horizonte vacío. El fuego se había ido, pero el verdadero infierno acababa de comenzar. Capítulo 4. La noche había sido corta, el amanecer los encontró sentados frente a las ruinas, en silencio, sin fuerzas para fingir que todo estaba bien. Alex frotaba sus manos, todavía con rastros de hollín. Steve, a su lado, observaba el horizonte con el ceño fruncido. Ninguno quería hablar, pero el silencio empezaba a doler más que las palabras. No sé cuánto tiempo podremos resistir esto, dijo Alex al fin, con voz cansada. Steve la miró, sus ojos vacíos por el cansancio. No tenemos opción. Siempre hay una opción. Alex bajó la mirada. Pero ninguna que me guste. Por un momento, solo se escuchó el viento moviendo las cenizas. Steve suspiró, tratando de buscar palabras que no sonaran huecas. Si vuelve a pasar, empezó, pero ella lo interrumpió. No digas eso. Tenemos que estar preparados, insistió él. Alex negó con la cabeza, su voz apenas un susurro. No se puede estar preparado para algo así. Sus miradas se cruzaron un instante, y hubo algo que no dijeron, pero ambos entendieron. Miedo, miedo de lo que podía volver a pasar, miedo de sí mismos. El sol comenzó a subir un poco más, bañando de luz las ruinas, y entonces, el mundo cambió. Alex lo notó primero, el aire se volvió más pesado, las sombras se estiraron sobre el suelo, como si el sol se hubiera quedado atascado entre el amanecer y el día. No, susurró. Steve se llevó una mano a la cabeza, tambaleándose. ¿Qué está pasando? Su voz se quebró, el temblor comenzó en sus brazos y luego se extendió al resto del cuerpo. Alex se levantó de inmediato, asustada. Steve. Gritó, acercándose a él mientras alzó la mirada, y ella lo supo, ya no era Steve. Sus ojos se habían vuelto opacos, casi grises, y su expresión se endureció en una calma sin alma. Cuando habló, su voz era profunda, pero vacía, como si alguien hablara a través de él. Curioso, ahora le toca a él.
Alex retrocedió, temblando. No, por favor, no. Steve o lo que fuera que lo controlaba dio un paso hacia ella. ¿Qué se siente, Alex? Preguntó la voz del ente. Ser tú misma el día anterior, y ahora, la presa. Alex no respondió intentando correr, pero él fue más rápido, la tomó del brazo con fuerza, empujándola al suelo. Steve, escúchame. Gritó. Tú puedes detenerlo. Pero el rostro de él no cambió, sin emoción, la levantó de un tirón y la lanzó contra el suelo otra vez. No me culpes, dijo la voz del ente. Él también ve todo lo que hago, justo como tú. Alex apretó los dientes, intentando no llorar. Entonces mírame, Steve. Su voz tembló, pero fue firme. Si puedes verme, pelea. El ente no respondió, la arrastró hacia el río cercano, con pasos firmes, mientras ella luchaba por soltarse. El agua estaba helada, y antes de que pudiera reaccionar, la empujó dentro. El frío la golpeó como una pared. Intentó salir, pero él la sostuvo bajo el agua. Las burbujas escaparon de su boca mientras su cuerpo se agitaba desesperado. Un segundo, 2, 3, hasta que finalmente la soltó. Alex salió jadeando, empapada y tosiendo, temblando de frío y miedo. El ente la observó desde la orilla. Tranquilo, sin emoción alguna. No te ahogues todavía, dijo con una sonrisa helada. Falta mucho día por delante. Durante horas, la hizo trabajar, levantar bloques, mover piedras, reconstruir las ruinas sin sentido, mientras él vigilaba, sin ayudar. Cuando ella caía de cansancio, la levantaba a la fuerza. Cuando se negaba, la insultaba y golpeaba para que siga. El sol subió y bajó lentamente, hasta teñir el cielo de naranja otra vez. Y cuando el día terminó, Steve cayó de rodillas, respirando con dificultad, su cuerpo liberado al fin. Alex, exhausta y llena de heridas, se apoyó en una roca, temblando. Solo el sonido del río acompañaba su respiración entrecortada. Steve alzó la mirada, sus ojos volviendo a la normalidad. Alex. Solo lo miró con una mezcla de miedo, tristeza y compasión. Había sobrevivido, pero ambos sabían que el juego apenas comenzaba. El tiempo dejó de tener forma, los días ya no se contaban, solo se soportaban. Cada amanecer traía consigo un nuevo horror, una nueva inversión de papeles, un nuevo infierno disfrazado de rutina. Cuando Alex dormía, Steve despertaba con los ojos vacíos y el alma ajena. Cuando Steve respiraba, Alex se convertía en el reflejo de algo que no comprendía. El ciclo era exacto, cruel e interminable. El ente dentro de ellos cambiaba cada amanecer, moviéndose como un huésped satisfecho. A veces los hacía pelear hasta quedar sin fuerzas. A veces los obligaba a construir y destruir lo mismo, una y otra vez, solo para ver el cansancio crecer. Otras veces los sumergía en silencios insoportables, donde lo único que se escuchaba eran sus respiraciones temblorosas y el latido del miedo, en una habitación en la que un solo movimiento significaba un horrible dolor. Sus cuerpos se curaban cada noche, pero sus mentes no. Las heridas que no sangraban eran las que más dolían. Hubo días de gritos, días de lágrimas, días en que ninguno quería despertar y sin embargo, lo hacían una y otra vez. Kael no aparecía, solo su presencia invisible llenaba el aire, como si el mundo entero se riera en silencio. El sol seguía naciendo desde el mismo punto, exacto, eterno, mientras ellos se consumían poco a poco, entre culpa y desesperación. La prueba no tenía sentido. No tenía propósito, era solo eso, una tortura envuelta en curiosidad divina. El último día llegó sin anunciarse, el sol volvió a alzarse desde el mismo punto del horizonte, idéntico a los anteriores, nada lo distinguía, pero algo en el aire se sentía diferente, un cansancio más hondo, una calma que dolía. Steve y Alex apenas podían mirarse, sus ojos estaban vacíos, sus cuerpos cubiertos de polvo y heridas que no habían tenido tiempo de sanar. El silencio entre ellos no era paz, era agotamiento, ni uno ni otro sabía si podrían soportar otro amanecer igual. El viento se detuvo, el mundo contuvo el aliento, y entonces, la luz cambió. Entre los restos del terreno, el aire se torció suavemente, y de ese vacío familiar emergió la figura dorada. Kael apareció con la misma serenidad de siempre, sus pasos flotando sobre la tierra como si el suelo no pudiera tocarlo. Vaya, vaya,
dijo con tono casi alegre. Lo lograron. Steve levantó la cabeza lentamente, su mirada ardiendo de rabia. ¿Qué dices? Kael sonrió. La prueba ha terminado. Alex dio un paso atrás, temblando. Terminó. Kael asintió, alzando una mano. Una ola de energía dorada se extendió por el aire, envolviéndolos, las heridas desaparecieron, las marcas, los moretones, el dolor físico, todo se desvaneció, pero la fatiga siguió en los ojos. Felicitaciones, dijo Kael, como si entregara un premio sin importancia. Son más resistentes de lo que imaginaba. Steve se puso de pie, con el rostro endurecido. ¿Felicitaciones? Su voz era baja, quebrada. Nos destruiste, nos hiciste odiarnos, sufrir, ¿por qué? Kael lo miró con un gesto casi compasivo. No los destruí, los probé, y mírenlos aún están de pie, eso, para mí, es hermoso. Alex lo interrumpió, furiosa, no sabes lo que hiciste. Eso no fue una prueba, fue una tortura. Kael suspiró, mirando el horizonte, sé exactamente lo que hice. Entonces dime por qué. Gritó Steve. El dios giró lentamente hacia ellos, su sonrisa se apagó por primera vez, porque ustedes necesitaban romperse para entenderse. Y, porque yo necesitaba algo que hacer. Sus palabras sonaron suaves, pero cargadas de un cinismo que dolía más que el fuego. Alex lo miró con desprecio. Eres un monstruo. Kael negó con calma. No, Alex. Soy lo que viene después de los monstruos. Hubo silencio. Kael los observó un momento más, con esa serenidad que solo tienen los seres que no conocen la culpa. Luego, con voz más suave, añadió, lo que vivieron no fue en vano. A partir de ahora, cada uno de ustedes lleva algo que antes no tenía. ¿Qué cosa? Preguntó Steve con desconfianza. Kael sonrió otra vez. Poder, no sabrán usarlo todavía, pero con el tiempo, lo entenderán. El aire comenzó a brillar a su alrededor, el mundo parecía doblarse en torno a él. Volveré, dijo con una voz que sonó más lejana que nunca, quizá con mejores noticias, o tal vez no. Eso depende de ustedes. Alex apretó los puños. ¿Y qué se supone que hagamos ahora? Kael la miró una última vez, con un brillo extraño en los ojos. Vivir, si es que eso aún significa algo para ustedes. Y sin más, desapareció. El aire se calmó, el mundo volvió a su color habitual, y solo el silencio quedó entre ellos. Steve miró sus manos, notando una ligera energía recorrerlas, un calor desconocido. Alex respiró hondo, sintiendo algo similar, una vibración leve bajo la piel. No entendían qué eran, ni qué les había hecho Kael, pero sabían que nada volvería a ser igual. El cielo estaba quieto, eterno, como siempre, aún así, después de mucho en siglos, algo en ellos se había movido. No esperanza, solo una mezcla de odio, confusión. Y una curiosidad que dolía tanto como el recuerdo de su propia humanidad.